Una niña nacida del pecado. Un secreto enterrado en la colina sagrada. Cuando la sangre clama más fuerte que las oraciones, una verdad prohibida amenaza con destruirlo todo. Si estás listo para una historia que sacudirá tus certezas, suscríbete ahora y comenta desde donde nos ves. La lluvia caía como lágrimas divinas sobre la colina sagrada aquella noche de 1987. Dentro de la pequeña enfermería en la parte trasera del convento, la hermana Teresa sostenía a una recién nacida mientras la madre, ensangrentada y exhausta, suplicaba con la mirada. Por favor, que no se entere. Que no lo descubran, susurró la joven antes de cerrar los ojos por última vez. La bebé lloraba, ajena al escándalo que su existencia representaba. No sabía que era fruto de un amor prohibido entre la novicia María Aparecida y el padre Augusto, el respetado guía espiritual de la comunidad. No sabía que su madre había muerto de una hemorragia, llevándose consigo la confesión que podía destruir reputaciones. La hermana Teresa miró a la niña. Sus ojos verdes brillaban incluso en la penumbra, idénticos a los del sacerdote. Era imposible negar el parecido. «¿Qué hago, Señor?», rezó en silencio, consciente de que cualquier decisión cambiaría los destinos para siempre. Afuera, la campana de la iglesia repicó para la misa de medianoche. El padre Augusto dirigía las oraciones, sin saber que, a pocos metros, su hija emitía sus primeros llantos. La colina guardaba su secreto bajo el manto de la fe, pero los secretos suelen aflorar como cuerpos en aguas poco profundas. La hermana Teresa envolvió a la bebé en un manto blanco y tomó una decisión que marcaría los siguientes 30 años. La criaría como a una sobrina huérfana, desde lejos. Nadie tenía por qué saberlo. El nombre elegido fue Beatriz, la que trae la felicidad, una cruel ironía para alguien nacida de la tragedia. Mientras la monja planeaba la mentira que sostendría esa vida, el padre Augusto terminó su sermón sobre la verdad y la redención. La verdad os hará libres, proclamó desde el altar, ajeno a la cadena invisible que ya lo ataba al mayor secreto de su vida. El monte sagrado, conocido por sus bendiciones y milagros, acababa de albergar su primer pecado mortal documentado. Y como toda semilla sembrada en tierra fértil, ese secreto crecería, echaría raíces profundas y, finalmente, daría frutos amargos que todos tendrían que cosechar. Beatriz creció entre himnos e incienso, una niña de ojos verdes a la que todos adoraban, pero a la que nadie conocía de verdad. A los 7 años, ya se preguntaba por qué no tenía fotografías de sus padres fallecidos, porque la tía Teresa nunca hablaba de ellos, porque las demás monjas apartaban la mirada cuando preguntaba por su familia. Hay cosas que Dios nos pide que aceptemos sin comprenderlas, repetía la hermana Teresa, acariciando el cabello oscuro de la niña. Pero Beatriz llevaba la terquedad en la sangre, heredada tanto de su madre resuelta como de su padre intelectual. Quería respuestas que nadie estaba dispuesto a darle. El padre Augusto, con canas en las sienes, observaba crecer a la niña con un interés que él mismo no comprendía del todo. Se ofreció a ayudarla con sus estudios, le traía libros y le enseñaba latín los sábados por la tarde. Es especial, les decía a las monjas, sin entender el verdadero motivo de aquella conexión tan especial. Hubo momentos inquietantes de reconocimiento. Cuando Beatriz fruncía el ceño concentrada, era como verse en un espejo. Cuando debatía pasajes de la Biblia con una lógica implacable para su edad, él veía algo familiar en sus argumentos. Pero el sacerdote descartaba esos pensamientos como tentaciones del ego. A los 10 años, Beatriz encontró el primer atisbo de verdad. Explorando el ático prohibido del convento, halló una caja de madera escondida tras viejos baúles. Dentro, un rosario de perlas, una carta rota con letra femenina y una fotografía descolorida de una joven novicia de ojos tristes, ojos que bien podrían haber sido los suyos. María Aparecida, 1986, estaba escrito en el reverso. El corazón de Beatriz se aceleró. Guardó la foto en el bolsillo, sintiendo instintivamente que había encontrado algo peligroso, algo que lo cambiaría todo si se descubría. Pero, ¿quién era María Aparecida? ¿Y por qué su rostro parecía gritar en silencio: «Hija, ¿yo existí?». Esa noche, durante la cena comunitaria, Beatriz observó a cada persona alrededor de la larga mesa. La hermana Teresa comía en silencio, tensa. El padre Augusto leía la Biblia mientras masticaba. Las otras monjas charlaban sobre trivialidades. Y ella, una niña de 10 años, se sentía como una espía en territorio enemigo, rodeada de mentiras disfrazadas de amor protector. A los 15 años, Beatriz se había convertido en una adolescente problemática. Cuestionaba todo: los dogmas,
las reglas del convento, la existencia misma de Dios. La hermana Teresa observaba con desesperación cómo la dulce niña se transformaba en una joven airada, sin comprender que la ira provenía de la intuición de haber sido engañada toda su vida. «Debes tener fe», aconsejó el padre Augusto. Ella la miraba fijamente durante sus conversaciones cada vez más tensas. «La fe es para quienes temen a la verdad», replicó Beatriz, haciendo que el sacerdote se estremeciera como si le hubieran dado una bofetada. Él vio en ella una inteligencia perturbadora, una capacidad para desenmascarar la hipocresía que mantenía unida a la comunidad. Fue ese año cuando Beatriz conoció a Rafael, el hijo rebelde del alcalde, quien había llegado al cerro para realizar servicio comunitario por delitos menores. Tenía 18 años, ojos tan oscuros como el carbón y una sonrisa torcida que presagiaba problemas. Juntos, fumaban a escondidas tras la capilla, compartiendo sueños de escapar de aquel lugar sofocante. «¿Por qué no te vas?», preguntó Rafael una tarde. «¿A dónde?», respondió Beatriz con amargura. «Ni siquiera sé quién soy en realidad. ¿Cómo puedo ir a algún sitio si ni siquiera sé de dónde vengo?». Era la primera vez que verbalizaba el vacío que sentía, el hueco en el centro de su identidad. Esa tarde, Rafael la besó, y Beatriz sintió algo más que la emoción adolescente, sintió un acto de rebeldía contra el mundo represivo que la rodeaba. Pero la hermana Teresa los vio desde la ventana, y lo que sucedió después marcaría un punto de inflexión definitivo. La monja la increpó con una furia que parecía desproporcionada. «No sabes lo que haces. No sabes lo que puede pasar». Beatriz rió con cinismo. «¿Qué, me voy a quedar embarazada y tendré que abandonar a mi hijo como mi madre me abandonó a mí?». El silencio que siguió fue ensordecedor. La hermana Teresa palideció. Le temblaban las manos. Y Beatriz, inteligente y observadora, se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible. «Mi madre me abandonó, ¿verdad?», insistió. «No es una historia bonita sobre un accidente. No me quería». Las lágrimas de Teresa confirmaron lo que Beatriz siempre había sospechado: su origen era un escándalo que todos conspiraban para ocultar. Tras la confrontación, Beatriz se convirtió en detective de su propia historia. Revisó documentos, escuchó conversaciones a escondidas y les hizo preguntas indirectas a las monjas mayores. Cada fragmento que descubría era como una astilla de cristal que le atravesaba el alma. La hermana Benedita, de 80 años y perdiendo la lucidez, fue quien le entregó la pieza crucial del rompecabezas. «Pobre María», murmuró una tarde mientras Beatriz la ayudaba en el jardín. «Tan joven, tan enamorada. El cura lloró tanto aquella noche». La anciana se detuvo en seco, como si hubiera despertado de un trance. «¿Qué cura?», preguntó Beatriz, con el corazón palpitante. Pero Benedita solo negó con la cabeza, confundida, y volvió a guardar silencio. No importaba. Beatriz ya tenía suficiente información. Su madre se llamaba María. Había muerto joven. Y un cura estaba involucrado. Tardaron 3 semanas en encontrar el certificado de defunción en el archivo parroquial. María Aparecida dos Santos, 19 años, causa de la muerte, hemorragia posparto, 24 de diciembre de 1987. La fecha de su propio nacimiento. Ya no cabía duda. Su madre había muerto al dar a luz. Pero la información más impactante estaba en el certificado de nacimiento, oculto en un sobresellado con cera, padre desconocido. Sin embargo, había anotaciones al margen con la letra nerviosa de la hermana Teresa: «Que Dios me perdone por esta mentira. Ask jamás debe saberlo. As. Augusto Silva. Padre Augusto». Beatriz vomitó allí mismo, sobre los documentos que lo cambiarían todo. Su protector, su mentor, el hombre que le enseñó a leer, a pensar, a cuestionar, era su padre. ¿Y él no lo sabía? ¿O fingía no saberlo? Durante días, no pudo mirar al sacerdote a la cara. Ya no veía en él al respetado líder espiritual, sino a un hombre que había roto sus votos, embarazado a una novicia y seguido con su vida como si nada hubiera pasado. La ira era tan intensa que quemaba como ácido. «Beatriz, ¿estás bien?», preguntó el padre Augusto después de la misa del domingo, preocupado por su palidez. Ella lo miró con sus ojos verdes, los mismos que él veía en el espejo, y dijo: «Nunca me he sentido mejor, padre». La palabra «padre» salió como un escupitajo, dejándolo confundido y dolido. Beatriz planeó la confrontación como una estrategia militar. Eligió la Nochebuena, exactamente 17 años después de la muerte de su madre.
Habría una justicia poética en destruir la paz del sacerdote en la misma fecha en que él había destruido la vida de María Aparecida. La iglesia estaba decorada para la misa del gallo. Las velas centelleaban, el Belén meticulosamente armado narraba la historia de un nacimiento divino. Beatriz rió con amargura ante la ironía mientras esperaba a que el sacerdote terminara los preparativos. Nacimientos, siempre nacimientos, algunos celebrados, otros enterrados en silencio. Padre Augusto, necesito confesar algo, dijo ella, con una calma venenosa en la voz. Él sonrió con dulzura, señalando el confesionario. No, se negó Beatriz. Esta confesión tiene que ser cara a cara. ¿O es que tiene miedo de mirarme a los ojos? Algo en su tono hizo dudar al sacerdote. Beatriz, ¿qué ocurre? Se acercó hasta quedar a centímetros de él, tan cerca que podía ver. Sus propios rasgos se reflejaban en el rostro envejecido del hombre. María Aparecida, susurró. ¿Te suena ese nombre? La reacción fue instantánea. El padre Augusto se estremeció como si se hubiera quemado, palideciendo. Le temblaban las manos, y Beatriz lo supo en ese instante, siempre lo había sabido. En cierto modo, siempre había conocido la verdad. Era tu amante. Quedó embarazada. Murió de una hemorragia al dar a luz a una hija ilegítima el 24 de diciembre de 1987. Cada palabra era una puñalada deliberada. Una chica de ojos verdes. Una chica a la que viste crecer, a la que educaste, a la que aconsejaste, pero a la que nunca reconociste como tuya. Beatriz. La voz del sacerdote era un murmullo ahogado. ¿Yo no? La hermana Teresa dijo que la bebé también había muerto. Celebré un funeral en mi mente. Recé por las dos todos los días durante estos 17 años. Mentira, gritó Beatriz, perdiendo finalmente la compostura. Nunca preguntaste. Nunca investigaste. Aceptaste la mentira conveniente porque era más fácil que afrontar las consecuencias. Porque tu reputación valía más que la verdad. El padre Augusto cayó de rodillas, sollozando como un niño. Amaba a María. Dios me perdone, la amaba más que a mi fe. Cuando murió, una parte de mí murió también. Quería morir, quería confesarlo todo, pero Teresa me convenció de que sería destruir su memoria, destruir la comunidad. No tienes derecho a llorar, dijo Beatriz con frialdad, mientras sus propias lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Viviste tu vida. Recibiste respeto, admiración, amor. Mientras tanto, yo crecí sin madre, sin padre, sin siquiera saber quién era. Eres un cobarde disfrazado de santo. La noticia se extendió por la colina sacra como la pólvora. El sacerdote tenía una hija. La hija era Beatriz. 17 años de mentiras se derrumbaron en cuestión de horas. Algunos fieles lloraban, otros gritaban, exigiendo la expulsión del sacerdote. La fe, otrora tan sólida como una roca, se reveló tan frágil como el cristal. La hermana Teresa se encerró en su habitación, negándose a hablar con nadie. El peso de la mentira que había sostenido durante tanto tiempo le aplastaba los hombros. Lo había hecho por amor, amor a la memoria de María, amor a la Iglesia, amor a la propia Beatriz. Pero, como se suele decir, el infierno está empedrado de buenas intenciones. El padre Augusto fue suspendido de inmediato. El obispo diocesano llegó con una delegación de investigadores, con rostros severos que trataban el caso como un escándalo que debía ser contenido, no como una tragedia humana que debía ser comprendida. ¿Cuántos más?, preguntaron. ¿Cuántos otros hijos ilegítimos hay? Para Beatriz, el triunfo de la revelación se convirtió rápidamente en cenizas en su boca. Había imaginado que la verdad la liberaría, pero se sentía más prisionera que nunca. Ahora era la hija del cura, objeto de lástima y chismes. Algunos la trataban como a una víctima, otros como a una cómplice. Nadie la veía simplemente como Beatriz. Rafael apareció en la colina 3 días después del escándalo. Encontró a Beatriz sentada sola en la capilla vacía, mirando fijamente el crucifijo. He venido a buscarte, dijo simplemente. Vámonos. Lejos de aquí, lejos de toda esta gente y sus hipocresías. Beatriz consideró la oferta. Huir parecía tentador, empezar de cero en un pueblo donde nadie conociera su historia, donde pudiera reinventarse. Pero entonces se dio cuenta de que estaría repitiendo exactamente lo que había hecho su padre, elegir la comodidad en lugar de la confrontación. No, respondió con firmeza. No voy a huir. Esta es mi historia, por muy fea que sea.
Y hay más gente aquí que necesita afrontar la verdad, empezando por él. Señaló la sacristía, donde el padre Augusto pasaba sus días en soledad, esperando el juicio de la iglesia. Esa noche, Beatriz hizo algo que sorprendió a todos, incluso a ella misma, llamó a la puerta de la sacristía. Cuando el sacerdote la abrió, tenía los ojos rojos y hundidos, y el rostro 10 años mayor. Necesito que me hables de ella, dijo Beatriz con voz más suave. De mi madre. ¿De quién era en realidad? El padre Augusto sirvió el té con manos temblorosas. Se sentaron a ambos lados de la vieja mesa, padre e hija separados por un abismo de años perdidos y resentimientos recientes. Pero, por primera vez, un tenue hilo los unía, el amor que compartían por María Aparecida. Tenía 16 años cuando llegó al convento, comenzó con la voz entrecortada. La envió su familia porque era problemática, leía demasiado, cuestionaba demasiado. Parecía un alma indómita intentando encajar en una jaula. Sonrió con tristeza. Me recordaba, bueno, era exactamente como tú. Beatriz sintió una punzada en el pecho. Su madre, esa mujer a la que solo conocía a través de una fotografía descolorida, había sido como ella. Rebelde, curiosa, inadaptada. ¿Y te enamoraste de ella? No era una pregunta. Luché con esto durante 2 años, confesó el padre Augusto. Oré, ayuné, me flagelé mentalmente. Pero María no me lo puso fácil. Ella me desafiaba en la clase de catecismo, me escribía cartas cuestionando pasajes de la Biblia, se sentaba en primera fila durante mis misas con esos ojos verdes que parecían leerme el alma. Sacó una caja metálica de debajo de la cama, su propio cofre del tesoro lleno de secretos. Dentro, decenas de cartas amarillentas, escritas con una letra femenina y juvenil. Las guardé todas. Es un pecado, lo sé. Debería haberlas quemado, pero no pude. Son todo lo que me queda de ella. Beatriz escogió una carta al azar. Padre Augusto, si Dios es amor como usted predica, ¿por qué nuestro amor sería un pecado? ¿Acaso no estaríamos simplemente viviendo la esencia divina? Leyó en voz alta, sintiendo la voz de su madre en cada palabra. Inteligente, desafiante, desesperada por ser reconocida. Cuando se quedó embarazada, entró en pánico, continuó el sacerdote. No por ella, sino por mí. Quería huir sola, tener al bebé lejos, evitar el escándalo. Fui la cobarde que la convenció de quedarse, prometiéndole que cuidaríamos del niño juntas de alguna manera. Pero murió, dijo Beatriz, intentando mantener la voz firme. Y tú elegiste la mentira. Me derrumbé esa noche, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Teresa me encontró en el altar, intentando estrangularme con la estola. Me detuvo, dijo que a María no le gustaría que hiciera eso. Dijo que el bebé también había muerto, que Dios se los había llevado a ambos. Quería creer porque la alternativa era insoportable. Beatriz asimiló cada palabra, cada revelación. Su padre no era el monstruo que había imaginado, solo era un hombre débil que había tomado decisiones terribles ante la tragedia. Esto no lo absolvía, pero lo humanizaba. El juicio eclesiástico tuvo lugar una fría mañana de enero. La pequeña capilla estaba abarrotada, curiosos, fieles indignados, los pocos que apoyaban al padre Augusto. Beatriz se sentó en primera fila, decidida a presenciar cada instante del drama moral que estaba a punto de desarrollarse. El obispo presidió con una severidad fingida. Leyeron las acusaciones: quebrantamiento de votos de castidad, ocultamiento de un delito, el embarazo no denunciado, escándalo público. Cada palabra resonó en las paredes de piedra, transformando una trágica historia de amor en una lista de transgresiones burocráticas. Padre Augusto Silva, ¿tiene algo que decir en su defensa? El obispo apenas disimuló su desdén. La Iglesia no toleraba sus manchas públicas, prefería enterrarlas en traslados, en silencios discretos y pactados. El padre Augusto se levantó lentamente. Parecía haber envejecido décadas. No tengo defensa, Excelencia. Solo una confesión. Su voz, otrora fuerte y segura en los púlpitos, ahora temblaba. Amé a una mujer. Eso quebrantó mis votos, sí. Pero jurar que viví ese amor a la ligera sería mentir de nuevo. Miró directamente a Beatriz. María Aparecida fue la persona más pura que he conocido. Me enseñó más sobre Dios en conversaciones susurradas que todos mis años en el seminario. Mi pecado fue no amarla, sino no tener el valor de reconocer ese amor mientras ella vivía.
La capilla quedó en silencio. Incluso los críticos más feroces parecieron conmovidos por la cruda sinceridad. Y mi mayor pecado, continuó, fue abandonar a mi hija. Beatriz creció a pocos metros de mí, y yo opté por la ceguera. No merezco el perdón, ni de ella, ni de Dios, ni de esta comunidad. La hermana Teresa, que había estado ausente hasta entonces, entró por la puerta lateral. Su rostro estaba pálido, decidido. Excelencia, le pido permiso para hablar. El obispo asintió con impaciencia. La culpa no es solo del padre Augusto. Yo orquesté la mentira. Dije que la bebé había muerto. Crié a Beatriz en secreto. ¿Por qué? Preguntó el obispo, genuinamente curioso. ¿Por qué proteger a un sacerdote que violó sus votos con tanta torpeza? Porque María me hizo prometerlo, respondió Teresa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En sus últimos momentos, me hizo jurar que protegería tanto a la bebé como a Augusto. Los amaba más que a sí misma. Malinterpreté esa promesa, pensé que proteger significaba esconder. Pero se equivocaba. Beatriz sintió que algo se rompía en su interior. Todos esos años culpando a Teresa por mentir, y la monja solo había intentado honrar el último deseo de una mujer moribunda. ¿Importaban las motivaciones? Las consecuencias seguían siendo las mismas, una vida construida sobre secretos. ¿Basta? Beatriz se puso de pie, sorprendiendo a todos. Aquí todos adoran juzgar, señalar con el dedo, decidir quién es santo y quién pecador. Pero nadie me ha preguntado qué quiero. Nadie le ha preguntado a la persona más afectada por toda esta historia. Todas las miradas se posaron en ella, la joven de 17 años que, sin quererlo, se había convertido en el centro de un escándalo religioso. Beatriz sintió el peso de la atención, pero se mantuvo firme. Ya no era la niña perdida en busca de respuestas. Era alguien a punto de reescribir el final de su propia historia. «Quieren castigar a mi padre», dijo, mirando a su alrededor en la capilla. «Despojarlo de sus hábitos, excomulgarlo, convertirlo en un... Por ejemplo, ¿esto les hará sentir virtuosos? ¿Reparará lo que le pasó a mi madre? ¿Me devolverá los 17 años que perdí?» El obispo intentó interrumpirla, pero Beatriz levantó la mano. «No he terminado. Durante semanas, fantaseé con la venganza. Quería verte sufrir como yo sufrí. Pero ¿sabes qué descubrí leyendo las cartas de mi madre? Ella no quería venganza. Quería amor, amor verdadero, libre de las cadenas de las instituciones y las apariencias. Caminó hasta quedar frente a frente con el padre Augusto. Le fallaste. Me fallaste. Pero castigarte no nos devolverá a ninguna de las dos, ni a María, ni a la Beatriz que podría haber sido si hubiera crecido sabiendo la verdad. Respiró hondo. Así que esta es mi elección, no quiero que te expulsen. Se oyeron murmullos de sorpresa. El obispo frunció el ceño, confundido. Niña, no entiendes las implicaciones. Lo entiendo perfectamente, interrumpió Beatriz. Entiendo que la Iglesia prefiere ocultar sus escándalos antes que afrontarlos. Entiendo que castigar públicamente a un sacerdote tiene que ver con proteger la institución, no con la verdadera justicia. Pero yo elijo algo diferente. Se dirigió a la congregación. Quiero que se quede. Quiero que permanezca aquí, en la colina sagrada, no como el venerado padre Augusto, sino como Augusto Silva, un hombre con defectos que necesita aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. Quiero que me vea todos los días y recuerde lo que perdió al elegir el silencio. ¿Y usted?, preguntó el padre Augusto con la voz quebrada. ¿Qué quiere de mí? Beatriz reflexionó sobre la pregunta. ¿Qué quería? El perdón parecía prematuro. Una relación padre-hija era un sueño lejano, quizá imposible. Quiero que cuente su historia, decidió finalmente. Mi madre merece ser recordada no como un escándalo, sino como una persona. Escriba sobre ella, sobre quién fue realmente María Aparecida. ¿Qué importe? La hermana Teresa sollozó con fuerza. Era una solución tan sencilla, tan acorde con lo que María habría querido. No castigo, no olvido, sino memoria. Reconocimiento. Amor transformado en legado. El obispo, al darse cuenta de que había perdido el control de la narración, intentó recuperar la autoridad. Esto es muy irregular. La Iglesia tiene protocolos. La Iglesia, la interrumpió Beatriz con una sonrisa amarga, ya ha causado suficiente daño. Esta vez, yo decido. Se acercó a su padre, no para perdonarlo por completo, sino para pactar una frágil tregua.
Te quedarás. Afrontarás las consecuencias de tus actos. Y honrarás a mi madre. Estas son mis condiciones. El padre Augusto tomó la mano de su hija, sintiendo por primera vez el verdadero peso de la paternidad. Acepto. 6 meses después, el sagrado cerro encontró un nuevo equilibrio, incómodo, imperfecto, pero honesto. El padre Augusto ya no celebraba misa, pero permaneció en la comunidad como el hermano Augusto, ayudando con el mantenimiento, enseñando catecismo a los niños y viviendo una vida de humildad impuesta. Beatriz terminó la secundaria y recibió una beca para estudiar periodismo en la capital. La víspera de su partida, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro, un manuscrito, María Aparecida, una vida interrumpida, un amor inmortalizado, escrito por Augusto Silva. Lo leyó toda la noche. No era una geografía ni una disculpa, era un retrato honesto de una joven brillante, compleja y apasionada que se atrevió a amar cuando el mundo le decía que no debía. A través de sus páginas, Beatriz finalmente conoció a su madre. En la última página, una carta dirigida a ella: querida Beatriz, no puedo darte los años que perdimos. No puedo ser el padre que merecías. Pero te garantizo que María Aparecida jamás será olvidada. Cada palabra de este libro es un acto de amor, por ella, por ti, por la verdad que tanto me costó honrar. Me hiciste un regalo al elegir la memoria en lugar de la venganza. Espero algún día merecer tu elección. Tu padre, aún estoy aprendiendo lo que eso significa, Augusto. Beatriz lloró, no de ira ni de pérdida, sino de algo más complejo. Alivio, tal vez. Aceptación de lo que no podía cambiar y una cautelosa esperanza en lo que aún podía construirse. La hermana Teresa la encontró por la mañana, con los ojos hinchados pero serenos. ¿Estás lista para irte? La anciana monja parecía más pequeña, más frágil, liberada por fin del peso de los secretos. Sí, respondió Beatriz, abrazándola. Gracias por criarme. Sé que hiciste lo mejor que pudiste en una situación imposible. Tu madre estaría orgullosa, susurró Teresa. Tiene su valentía y su inteligencia. Es una combinación peligrosa, pero hermosa. En la escalinata de la ladera, Augusto esperaba. No para una despedida dramática, ya habían superado esa etapa. Sino para darle un último regalo, el rosario de perlas de María, el mismo que Beatriz había encontrado años atrás en el ático. Era suyo. Ahora es tuyo. No como símbolo religioso, sino como recordatorio de que existió, amó y fue amada. Beatriz aceptó el rosario, acariciando con los dedos las perlas desgastadas. Voy a publicar tu libro, dijo. Sí. No por las razones que imaginas, sino porque historias como la nuestra deben ser contadas. ¿Cuántas otras Marías existen? ¿Cuántos otros secretos se pudren en conventos e iglesias? Vas a cambiar el mundo, dijo Augusto con una sonrisa triste. O al menos a sacudirlo un poco. Lo intentaré, prometió Beatriz. Entonces, por primera vez, no lo llamó padre ni Augusto, sino algo intermedio, padre. La palabra salió con vacilación, a modo de prueba. Adiós, padre. Tragó saliva, incapaz de responder, y solo la saludó con la mano mientras ella bajaba la colina. Rafael la esperaba al final del camino con su vieja motocicleta. ¿Lista para la aventura? Beatriz miró hacia atrás por última vez, a la colina, a la iglesia, a los secretos que por fin habían salido a la luz. Más que nunca, respondió, subiendo a la parte trasera de la motocicleta. Mientras se alejaban, la hermana Teresa y Augusto permanecieron uno al lado del otro, dos figuras solitarias cargando con el peso del pasado. ¿Crees que algún día nos perdonará del todo?, preguntó él. El perdón no es un evento, es un proceso, respondió Teresa con sabiduría. Y Beatriz ya nos ha dado más de lo que merecíamos, la oportunidad de hacer las cosas de otra manera a partir de ahora. En la ciudad, Beatriz comenzaría una nueva vida, estudiaría, escribiría, publicaría la historia de su madre y se convertiría en la voz de los silenciados. El Sacro Cerro seguiría existiendo, pero ya nunca sería el mismo. Algunos fieles se marcharon, escandalizados. Otros permanecieron, reconociendo que la verdadera fe no exige perfección, solo honestidad. Y en las noches silenciosas, Augusto Silva escribía en su diario: hoy pensé en María. Hoy hablé mentalmente con mi hija. Hoy aprendí que la redención no significa borrar el pasado, sino llevarlo con dignidad. Años después, cuando María Aparecida, una vida interrumpida,
se convirtió en un libro polémico que desató debates nacionales sobre la hipocresía religiosa. Beatriz dedicó la obra a mi madre, que amó demasiado en un mundo que amó demasiado poco. Y a todos los que crecieron a la sombra de los secretos ajenos, su historia importa. La colina sagrada ya no guardaba un secreto, sino un recuerdo. Y los recuerdos, a diferencia de los secretos, tienen el poder de sanar, enseñar y liberar. La verdad prohibida entre la fe y la sangre por fin había encontrado su lugar, no como un escándalo que debía enterrarse, sino como una historia que debía honrarse, aprenderse, tal vez algún día, perdonarse. Si esta historia te conmovió, deja un comentario compartiendo tus sentimientos. Suscríbete al canal para más historias que te desafían, te emocionan y te hacen reflexionar sobre la verdad, el perdón y los nuevos comienzos.